La traición a Caronte. El río avanzaba con su cauce eterno, arrastrando sombras y murmullos en la negrura insondable del inframundo. Sobre sus aguas, la barca surcaba con la misma cadencia con la que lo había hecho desde tiempos inmemoriales, conducida por la figura encapuchada que jamás había cuestionado su destino. La eternidad no cambiaba, el trabajo no cesaba, pero aquella noche algo distinto ocurrió. Un alma se presentó ante la barca, como tantas otras antes. La neblina espesa la envolvía, desdibujando los límites de su forma. Sin embargo, al borde del río, permaneció inmóvil. El barquero esperó, la mirada vacía tras la sombra de su capucha. Pero el alma no avanzó. Se rehusó a subir, no por miedo ni vacilación, sino por una certeza que hizo titubear a la mismísima corriente. No estaba muerta. Con insistencia proclamó su inocencia. Su tiempo no había llegado, aseguraba. Algo había salido mal. Alguien más, aún respirando en el mundo de los vivos, ocupaba su lugar. El barquero no respondió. La eternidad le había enseñado a ignorar súplicas, a remar sin mirar atrás. Sin embargo, cuando el alma pronunció un nombre, todo cambió. No era el suyo. No podía serlo. Ningún mortal debía conocerlo. Y sin embargo, aquella sombra susurró aquella identidad con la convicción de quien desvela un secreto olvidado. La inmortalidad del barquero se cimbró, como si el reflejo del río se resquebrajara en fragmentos imposibles. El peso del enigma lo invadió. Algo había permanecido enterrado en su existencia inmutable, una verdad que no se atrevía a cuestionar. Su labor era eterna, pero ¿por qué? ¿Había sido elegido o condenado? La duda caló en sus huesos como la humedad del río. Por primera vez en siglos, la barca permaneció varada en la orilla. Decidió averiguarlo. Abandonó el remo. Dejó la barca meciéndose en la corriente, como si fuera un testigo del momento en que la rutina se rompió. La niebla pareció engrosarse con su partida, cubriendo su andar mientras se internaba en los dominios oscuros que hasta entonces solo había bordeado. Sabía a dónde debía ir, más allá de los lamentos, más allá de los jueces, hasta los registros donde los designios divinos eran escritos. El viaje fue largo, aunque el tiempo carecía de sentido en aquel lugar. Cruzó pasajes de piedra gastada, donde las sombras de los que fueron se acurrucaban, murmurando nombres olvidados. Cada rincón del inframundo parecía susurrar historias que el barquero nunca había escuchado. Relatos de almas que, al igual que él, habían sido condenadas por razones que escapaban a su comprensión. A medida que avanzaba, comenzaba a notar detalles que antes le habían sido indiferentes. Inscripciones en los muros, ecos de plegarias que nunca recibieron respuesta, miradas espectrales que seguían cada uno de sus pasos. Llegó a la gran bóveda donde los hilos del destino se entrelazaban, y allí, entre pergaminos que no deberían mentir, encontró su propia historia. Las palabras grabadas en el papiro lo miraron con la frialdad de un decreto absoluto. No era un elegido, no era un guardián, había sido otro. Un alma errante, alguien que, por error o voluntad de otros, fue forzado a tomar el remo, reemplazando a quien debió ocupar su lugar. El río no era su destino, su barca no era suya, lo habían engañado. La revelación lo transformó. El vacío de su existencia adquirió peso. La niebla a su alrededor pareció apartarse, dejando que la ira y la determinación se filtraran. No podía continuar. No debía. Aquello que había sido impuesto debía corregirse. Giró sobre sus pasos, dispuesto a enfrentarse a los arquitectos de su condena. Pero, al abandonar la bóveda, algo lo detuvo. En la distancia, una figura esperaba junto al río. La misma alma que se negó a subir a la barca. No por temor, no por resignación, sino porque sabía, porque había venido a liberar no solo su propio destino, sino también el del barquero. El río continuó su cauce, pero aquella noche
por primera vez en siglos, una barca quedó vacía. Con una determinación renovada, el barquero decidió buscar respuestas más allá de los confines del inframundo. Se adentró en los pasillos donde la eternidad se hilaba, consultando a espectros de antaño, cruzando umbrales que jamás debieron abrirse. Cada revelación era una grieta en su comprensión del universo. No era solo su condena la que había sido dictada injustamente. Existía un ciclo de errores, un equilibrio fracturado por fuerzas que operaban desde las sombras. A medida que reconstruía su pasado, las piezas comenzaron a encajar. Recordó un tiempo anterior, un nombre olvidado, una vida que le había sido arrebatada. Vio rostros, escuchó voces, sintió emociones que creía extintas. Comprendió que su existencia no había comenzado con el remo en la mano. Hubo un momento antes, una historia truncada que ahora exigía justicia. Regresó al río, no como el barquero, sino como aquel que había sido despojado. La barca seguía allí, esperando un destino que ya no le pertenecía. La corriente parecía ralentizarse, como si el propio inframundo contuviera la respiración ante el desafío que estaba por ocurrir. Entonces dio un paso al frente, no hacia la barca, sino más allá, hacia un horizonte desconocido. La figura que lo había esperado todo ese tiempo lo siguió, y juntos rompieron el ciclo. El río continuó su cauce, pero por primera vez en la historia, el barquero cruzó a la otra orilla. Más allá de la orilla, se encontró con un paisaje nuevo, uno que ni siquiera las almas que había transportado podían describir. Las tierras del olvido, el lugar donde las memorias que no debían existir iban a morir. Allí encontró las respuestas finales. Vio a otros como él, atrapados en engaños similares. Vio la maquinaria del destino tambalearse, expuesta ante aquellos que se atrevieron a desafiarla. Y entonces supo lo que debía hacer. No solo recuperar su vida, sino quebrar el ciclo para siempre. Y con cada paso que daba, el río, que nunca había cambiado, comenzó a retorcerse en sus cimientos. El fin de su condena se acercaba. El mundo tembló cuando el barquero desafió su destino y por primera vez en la eternidad, la barca quedó varada, sin guía, sin rumbo, esperando a un nuevo ocupante que jamás llegaría. Si te gustó este video y quieres más historias, suscríbete para más y dale like para saber que te gusta el terror.